Emperador Dragón. Temporada 4. Capítulo 3. La guerra. Izuku no creía que fuera vanidoso. Y con todo lo que había pasado, no tenía mucha ropa, por eso esto no debería tardar tanto. No tenía armarios ni cajones llenos de ropa. Tenía media bolsa. No había tantas combinaciones de cosas que pudiera usar. Pero 2 veces había logrado hablar con la Yakuza. Se llamaban a sí mismos Shia Saika y habían acordado encontrarse. Si bien nadie iba a grabar esto, iba a ser la primera vez que apareciera, oficialmente, como dragón y quería lucir ese papel. Nunca había pensado en eso hasta ahora, pero mientras intentaba decidir qué ponerse, se había dado cuenta de que el look de su padre era el traje sin corbata y con el botón superior desabrochado de la camisa. La gente vio a su padre con esa ropa y supo quién era. Así que, si bien era probable que esta fuera la primera reunión, era importante que diera la impresión correcta. Esta reunión, sería posible cambiar las cosas después de esta reunión, pero si lo hizo bien la primera vez, entonces podría aprovecharlo. El problema era que no tenía idea de cómo quería que fuera su apariencia. Esto no era algo en lo que había pensado y aunque Izuku estuvo tentado a descartarlo como algo trivial, había una sensación persistente que le decía que realmente no lo era. Con un suspiro, sacó su teléfono. Podría tener algo que pudiera usar, pero si iba a tratar de encontrar un look adecuado sin la ropa para probarse, entonces tendría que hacerlo digitalmente. Le tomó un momento encontrar una aplicación y cargar en ella una foto suya. Luego se sentó allí, mirando la pequeña pantalla, sin saber qué hacer. Sabía cómo utilizar el programa pero no tenía idea de cómo quería verse. El grupo reunido para Tom Izuku negó con la cabeza. Tenía que dejar de pensar en ellos de esa manera. Ahora eran su grupo, obviamente habían hecho esto, aunque se preguntaba cómo habían decidido cada una de sus apariencias o si simplemente habían caído en ellas. Izuku negó con la cabeza. Y Miko podría haber decidido que el uniforme de la escuela secundaria era apropiado y el de David parecía estar basado en pura funcionalidad, pero MR Compress, Twice y Whisper tenían un estilo definido. ¿Cómo lo habían resuelto? Suspiró y luego decidió ver cómo se vería si adoptara la apariencia de su padre. Escogió un traje y una camisa y la aplicación lo mostró con ellos. Simplemente no estaba bien. Quizás debería ver cómo se veía con un chaleco. Como Kurohiri. Hizo los ajustes y miró la imagen. Una vez más, no estuvo del todo bien. Parecía un camarero. Aunque tal vez si cambiara los colores. Se había puesto una camisa blanca y un chaleco negro. Tocó la imagen, apareció una lista de colores y seleccionó el rojo. Definitivamente no. Verde. Estaba bastante bien, pero no. Sería demasiado obvio, demasiado simple y era simplemente demasiado insulso. Probablemente tendría que usar un traje en algunas situaciones pero no quería que ese fuera su estilo. Se parecería demasiado a su padre. ¿O estaba haciendo esto más difícil de lo que debería ser? Ojeó al azar un par de conjuntos pero nada le parecía bien. Había sitios web creados para niños donde podían crear un disfraz de héroe, entonces, ¿por qué fue tan difícil? Izuku mordió el labio inferior. Parte del problema era que realmente no creía que esto fuera tan importante, pero al mismo tiempo sabía que lo era. Él se levantó. Podría perder mucho tiempo aquí o podría pedir ayuda o podría no importarle, pero Izuku sabía que esa era la respuesta equivocada. Miró el reloj. Eran alrededor de las 10 de la noche, lo cual fue bueno. El bar tendría clientes pero deberían irse pronto. Era un día laborable. Izuku bajó y observó desde la puerta en sombras por unos momentos. 2 veces estuvo en una de las mesas pero no pudo ver a Miko, Davio o al señor Compress. El susurro era, ¿por qué llevaba bebidas a las mesas? No tuvo la oportunidad de pensar más en ello. Kurohiri siempre fue sensible a su presencia y el camarero se dirigió a la puerta. ¿Pasa algo, Izuku? Miró al hombre brumoso y sacudió la cabeza. Simplemente no puedo decidir qué ponerme mañana, dijo Izuku y luego se sonrojó. Sonó y fue algo tan débil de decir. Kurohiri lo miró pero luego asintió. Izuku se sintió mejor porque el Warper no había descartado inmediatamente su preocupación. Usaría un traje, pero siento que eso no es lo que deseas, dijo el hombre brumoso. Izuku asintió. No sé qué, dijo. Sé que no es tan importante pero, esta será la primera vez que te encuentres con alguien de afuera, asintió Kurohiri, y luego sus ojos cambiaron ligeramente de forma para indicar que estaba pensando. Quizás pregúntale a Whisper, dijo. La mujer parecía como si la hubieran convocado. Izuku le dio una mirada apropiada.
Hoy llevaba un sencillo vestido negro con botones rojos en un hombro. Estaba atado con un cinturón negro con borlas rojas. También llevaba un par de mallas rojas a juego. Su cabello estaba trenzado en una gruesa trenza que le bajaba por la espalda. Parecía demasiado exótica para el bar de Kurohiri, pero tal vez eso era lo que necesitaba, algo diferente. ¿Me necesitas?, preguntó Whisper en voz baja. Esperaba que pudieras ayudar, dijo Izuku, igualmente suavemente mientras Kurohiri regresaba con los clientes. Vamos a sentarnos con Tuice, añadió. También podría ver lo que pensaba el otro hombre. Whisper le hizo un gesto para que le indicara el camino. Antes de sentarse en la mesa de Tuice, Izuku ladeó ligeramente la cabeza. Podrían ser su equipo, pero en su tiempo libre no los iba a obligar a pasar tiempo con él. Se encogió de hombros 2 veces e Izuku lo tomó como aceptación. ¿Qué necesitas?, Whisper volvió a preguntar una vez que se acomodaron. Izuku suspiró. Es una tontería, dijo. ¿Cómo decidieron ustedes dos qué aspecto adoptar como villano?, preguntó. ¿Cuál mirada?, preguntó Susurro. Izuku pensó en la mejor manera de explicarlo. Los héroes tienen sus disfraces, así que todos saben quiénes son. Algunos villanos también tienen un disfraz, señaló. ¿Cómo decidiste cuál iba a ser el tuyo?, ante la pregunta, Whisper le dio una mirada divertida mientras Tuice asintió. ¿Qué es?, preguntó Izuku. El estilo es solo para, Whisper se interrumpió cuando Tuice habló. Tiene que ser algo que elijas, dijo seriamente. Sí, pero ¿cómo elegiste?, preguntó Izuku, mirando al hombre. No llevaba máscara en ese momento y vestía una camisa y pantalones sencillos. Se parecía a cualquier otra persona en el bar. Pero Izuku sabía que tenía un disfraz. Tuice lo miró e Izuku se dio cuenta de que cuando estaban aquí, probablemente debería pensar en Tuice por su verdadero nombre, Jin. Whisper parecía interesado en su respuesta. Tiene que ser algo para ti, chico, respondió. Cualquier cosa que decidas tiene que funcionar para ti, enfatizó Jin. Elegí eso porque, no terminó. ¿Necesitas la máscara?, Whisper completó la declaración que faltaba. Jin asintió. Esto era nuevo para Izuku. ¿Por qué?, no pudo evitar la pregunta. Jin lo miró fijamente e Izuku sintió como si estuviera juzgando si debía saberlo y luego sacudió la cabeza, alcanzando su cerveza. En otra ocasión, le dijo Jin antes de tragar el líquido ámbar. Izuku suspiró. Sin embargo, tendría que ser más tarde si Jin necesitara la máscara y no la estuviera usando ahora. No entendía. Aunque el villano había dicho algo útil aunque fuera obvio. Tenía que elegir algo que funcionara para él, pero que fuera más que una simple consideración estilística. Él asintió. Ustedes casi no me siguen, ¿verdad?, preguntó Izuku. Eres muy joven, le dijo Whisper. No se molestó en negarlo. En lugar de eso, puso su teléfono sobre la mesa para mostrarles en qué había estado trabajando. Izuku miró su imagen. Si tiene que funcionar para mí, entonces probablemente debería incluir algún tipo de máscara, reflexionó Izuku, para ocultar el hecho de que soy tan joven. Whisper pareció entender lo que había estado preguntando ahora y ella asintió. ¿Eres un luchador de corto alcance?, ella preguntó. Por lo que había visto de él, probablemente eso era cierto. Puedo hacer ambas cosas, dijo Izuku, pero predominantemente cerca, estuvo de acuerdo. Entonces tal vez algo de armadura, sugirió Susurro. No debería ser demasiado difícil de conseguir. Izuku pensó en algunos de los disfraces de héroe que había visto e inmediatamente descartó los disfraces de mujer. En su mayor parte, eran ajustados a la piel griega. Sí, no estaban blindados, aunque los textiles utilizados proporcionarían protección similar a una armadura, pero aún así estaban diseñados para excitar. Quería los disfraces masculinos. Una vez más, la mayoría no estaban blindados, al menos los rangos superiores no lo estaban. Las telas se encargaron de eso. Los rangos inferiores y recordó los disfraces de la clase de héroes de la UA. Algunos de ellos estaban blindados. Así funcionó. Los compinches obtuvieron armadura, el héroe no. Casi se rió ante esa consideración, pero el pensamiento le recordó a Ida. Sus disfraces eran armaduras, por lo que era algo que se podía usar y su armadura incluía cascos integrales, esa es una buena idea, le dijo a Whisper. Izuku sacó su teléfono y en lugar de volver al sitio de moda, esta vez fue a un sitio web que permitía a la gente diseñar su disfraz de héroe. Rápidamente cargó su foto y se dirigió al casco. Aparecieron una variedad de opciones. Los miró atentamente.
Todos eran brillantes y alegres, pero sí cambió los colores y le quitó los cuernos a uno y usó la parte inferior del otro. Tocó el software y seleccionó los bits, los coloreó de verde y luego los puso en su imagen. No se veía tan mal. Lindo, comentó Tuice. Un dragón. Esa es la apariencia que busco, estuvo de acuerdo Izuku. ¿Qué es ese chaleco?, preguntó Whisper, mirando la imagen. Izuku se había asegurado de incluir su chaleco ligero en el diseño como prenda interior. Algo que me ayude, pero debería estar debajo de las cosas, explicó. Puedo generar algo de energía a partir de la luz solar y ese es un chaleco que simula la luz solar. Fue más lejos, metiendo la mano en su camisa para levantar el chaleco hasta el frente de su ropa. No estaba puesto en ese momento, así que parecía una tela negra elástica. Ella asintió y luego frunció los labios. ¿Qué tal si le ponemos un chaleco antibalas encima para mantenerlo en una sola pieza?, sugirió Susurro. Él asintió y aplicó un poco. Aunque le hacía parecer un poco pesado. Hizo una mueca y buscó alguna forma de simplificarlo. En realidad no necesito una armadura, murmuró Izuku. Tenía sus escamas y esa peculiaridad endurecedora para protegerlo. ¿Entonces realmente estás detrás del casco?, preguntó Susurro. Sí. Golpeó la mesa y luego sacó su propio teléfono. Izuku observó mientras ella buscaba algo en él. Ladeó la cabeza 2 veces. ¿Estás buscando algo mejor?, preguntó. Ella asintió. Cosas de películas antiguas, les dijo Whisper. No habría funcionado entonces, pero hoy tenemos telas de armadura, por lo que podría funcionar ahora, explicó. ¿Te refieres a las telas que usan para los disfraces de héroes?, preguntó Izuku. Sí. Es difícil de conseguir, pero no imposible. Zisu lo aprovecha al máximo, pero ella no continuó, sino que le dedicó una sonrisa. ¿Crees que podríamos conseguir algo? Con la presión adecuada, dijo Whisper. Interesante, murmuró Tuice y comenzó a buscar algo en su teléfono. ¿Qué tal algo como esto?, dijo rápidamente, girando su teléfono para que vieran la imagen. Mostraba a alguien con un mono negro con reflejos blancos recorriéndolo por todas partes. Llevaban un casco redondeado. No tenía características especiales, pero en realidad era bueno. Significaba que podía personalizarlo. El traje se parecía un poco a una armadura y si pudiera agarrar algo de la tela de tisú entonces sería tan fuerte como una armadura. Aunque no era muy pesado, me pregunto si me haría parecer más alto. Izuku lo consideró. Tanto Whisper como Tuice lo miraron. Soy más bajo que todos ustedes. Él se quejó. Eso provocó una risa. Podría ser, admitió Whisper. Pero si apareces con nosotros entonces, se encogió de hombros. Si Izuku estuviera con ellos, entonces no importaría si algo daba la ilusión de altura. Se le había visto más bajo. Podrías aceptar tu altura, sugirió Tuice. Conviértalo en una característica. Probablemente tendré que hacerlo, refunfuñó, mirando la imagen que Tuice había mostrado. Izuku volvió a mirar su teléfono e hizo algunos cambios en el disfraz que había elegido originalmente para que pareciera la imagen que Tuice había mencionado. Whisper puso su teléfono al lado del de Jin. Tenía un diseño similar pero con diferentes reflejos y una chaqueta que lo cubría todo. Izuku asintió. Eso no está mal, dijo e hizo algunos cambios más. Está llegando, dijo, pero sintió que necesitaba algo más. No había añadido una chaqueta, como la imagen de Whisper, pero tal vez debería hacerlo. Y golpeó el área de los pies. Como estaba usando un sitio de diseño, le acababan de dar zapatos normales. Las cambió por botas y luego añadió algunos refuerzos. Eso fue mejor. Y luego Izuku buscó una chaqueta. El sitio lo diseñó para que combinara con el resto del disfraz y lo evaluó con ojo crítico. No estuvo mal. El casco ocultaba su juventud y si le ponía un dragón o un motivo de escamas, sería una referencia al hecho de que era un dragón. Luego, con el resto, podría resaltarlo nuevamente con escalas para reforzarlo. Fue dramático y en cierto modo infantil, pero este sería el traje formal que usaría como villano. Y el hecho de que ocultara su identidad también fue bueno. Significaba que podía, mentalmente, Izuku sacudió la cabeza. No podía fingir que era otra persona cuando se ponía este traje. Él era la persona que lo llevaba y tenía la responsabilidad de lo que hacía. Pero al mismo tiempo, sería bueno no ser reconocido inmediatamente como un villano. Tendría que pensar en eso más tarde. El traje era mayoritariamente negro, pero había elegido reflejos verdes. No el verde eléctrico de la imagen que Susurro le había mostrado, sino un verde más tranquilo. Todavía parecía audaz contra el negro.
Las botas que había elegido eran resistentes y le llegaban hasta la rodilla, dándole cierta protección allí. Se había lastimado las rodillas lo suficiente en la práctica contra Gigantomachia para saber cómo le dolían, por lo que la protección allí sería buena. Tenía guantes negros que le permitirían usar sus garras y con el casco no podía usar sus colmillos, pero morder a alguien y eso era más cosa de Himiko, así que probablemente no estaba mal. Y esta era ropa formal, así que, con ojo crítico, Izuku lo miró. Podía pelear con él, pero sería lo que usaría principalmente en las reuniones. Para pelear él y bueno, tendría que ver cómo iba eso. La chaqueta se iría y tal vez comenzaría con todo. Si pudiera conseguir la tela, le ofrecería protección sin tener que utilizar incrustaciones y endurecimiento, lo que lo cansaría. Izuku suspiró. Les había dicho a los demás que pensaran en peculiaridades o cosas que los hicieran más fuertes, pero para él, lo que realmente necesitaba era algún tipo de energía o resistencia. Tenía buena resistencia, pero usar múltiples peculiaridades lo cansaría en combate y. Podía abrumar a la mayoría de las personas rápidamente, lo que ayudaría con su resistencia, pero, tendría que pensar en esto. Me pregunto qué tan rápido se puede hacer esto. Preguntó Izuku. Probablemente no llegue a tiempo para mañana, le dijo Jin. Izuku se rió de eso. Si ese fuera el caso, entonces volvería al punto de partida. Pero probablemente podamos conseguir algo así para entonces, continuó el hombre. Tal vez no el casco, pero estoy bastante seguro de que se pueden encontrar la chaqueta, los pantalones y al menos algunas botas, dijo, mirando la imagen que ahora tenía Izuku. Eso al menos será algo, dijo Izuku. ¿Están realmente dispuestos a hablar? Preguntó. Jin lo miró antes de asentir. No habrían aceptado reunirse si no lo hubieran sido, dijo. Sin embargo, querrán algo a cambio, añadió. Entonces son solo negocios. Izuku se encogió de hombros con una sonrisa. Sé de negocios. Esperaba poder hacerlo de todos modos. Solo el tiempo lo dirá. Line. La capitana Teiko Meisu se encogió de hombros bajo su chaleco antibalas. Hoy era el día. Finalmente tendría la máscara de la peste con Yakuza en su lugar. Con un poco de suerte, la redada de hoy rompería lo último de lo que sea que los mantenía en existencia y se eliminaría una amenaza a la paz y la sociedad legal. De hecho, había estudiado estadísticas históricas. Si héroes pudiera controlar el crimen de los villanos, este sería uno de los momentos más seguros de la historia para vivir. Los robos disminuyeron, se cometieron agresiones, la violencia doméstica y de otro tipo disminuyó, y no pensaron que eso se debía simplemente a la falta de denuncias. Teiko negó con la cabeza. Tenía que concentrarse en el día de hoy. Deshacerse de la Yakuza y probablemente no sucedería hoy. La redada de hoy sería una advertencia para ellos y se demorarían, pero ella podría observarlos y si la redada encontraba lo que pensaba, entonces tendría los recursos para observar y eso debería ser suficiente para hacerlos desaparecer y generaciones. De la policía lo celebraría. Incluso con las pruebas que sus oficiales habían reunido, no había sido fácil obtener permiso para la redada. No pensó que fuera porque la Yakuza tuviera protección. Era simplemente una función de los tiempos. Con la lucha de All Might contra ese villano hace aproximadamente un mes y los villanos y criminales de todas partes estaban apostando por el poder. Su caso no ocupaba un lugar tan alto en la lista. Sí, varias personas habían recibido disparos. Pero eran varias personas sin hogar y no tenían a nadie que los defendiera. Además, nadie había muerto. Si alguien hubiera muerto, sin hogar o no, habría habido más preocupación. Ahora había preocupación, y con las pruebas ya reunidas y lo que reunirían hoy, estaba segura de que podrían encarcelar a la mayoría de los involucrados. Había algunos que se las arreglaban para librarse de los cargos. Siempre los hubo. El único defecto en la incursión de hoy fue que había varios héroes que simplemente tenían que participar. No eran los grandes nombres, el capitán reprimió un suspiro. Sabía exactamente por qué estaban aquí. El clasificado mejor era 47 y los otros dos estaban ambos por debajo de 100, pero no podía recordar exactamente dónde estaban. Poco importó. Estaban aquí para tener una oportunidad de publicidad. Ella no les envidiaba eso. No exactamente. Teiko era consciente de que los héroes tenían que tener publicidad para avanzar en las filas, pero le molestaba que aceptaran el trabajo preliminar de su oficial. Esta era una misión policial, no heroica. Podrían acompañarme pero, su distrito se llevaría el crédito, no sus agencias. Ted Kai hizo rodar la bala recubierta de rojo de un lado a otro entre sus dedos mientras esperaba.
Era el que había decidido que era para All for One. Las otras dos balas permanentes fueron con Chronostasis y Nemoto, aunque acababan de recibir la noticia de que solo uno de los mocosos de All for One iba a estar aquí. Le había enviado un mensaje a Nemoto para que no desperdiciara la bala. Si el mocoso era problemático, entonces Chronostasis se encargaría de ello. Tuvo el mejor tiro. Revisó lo que sabía del mocoso más joven de All for One y no era mucho. El adolescente era relativamente nuevo en la escena. Había estado inscrito en el curso de administración de la UA, lo que probablemente significaba que All for One había querido que ésta se hiciera cargo de sus empresas legítimas y semilegítimas, mientras Tomura se encargaba del inframundo. Probablemente fue el arresto de su padre lo que desencadenó su actividad. Kai resopló. No estaba del todo seguro si debería sentirse insultado porque el mocoso más joven estuviera aquí, pero, el inframundo ahora no tenía un líder, y aunque sabía que el Shia Saikai saldría victorioso, si lograba que los mocosos de All for One lo reconocieran. Eso haría las cosas mucho más fáciles. Sus recursos garantizarían un camino más rápido hacia la victoria la Yakuza había gobernado el inframundo en el pasado, pero eso fue antes de las peculiaridades. Lo sabía porque había estudiado historia. Con las peculiaridades, las cosas habían cambiado y Kai nunca había visto el sentido de inclinarse ante All for One, pero el jefe había sido insistente y desde que asumió el control, Kai no había estado en condiciones de desafiar las viejas costumbres. Ahora miró la bala. Las cosas eran diferentes ahora. Todo para uno había desaparecido. All Might no se había retirado, pero cualquiera con algún sentido sabía que lo haría. Kai no sabía lo que estaba esperando. Probablemente hubo alguna convención heroica de la que no sabían nada. Detrás de escena, los héroes competían por una posición, tal como lo hacían en el inframundo. Ya se habían producido algunos enfrentamientos en las filas inferiores. Kai se había divertido cuando le habían hablado de ellos. Las bandas que se movían ahora no tenían ninguna posibilidad de ganar. Eran tan insignificantes que trataría con ellos a través de un corredor cuando llegara el momento en lugar de hacerlo directamente. El resto del inframundo, los verdaderos jugadores, estaban esperando su momento. O al menos así lo parecían. Sería estúpido suponer que no estaban haciendo nada. Sin duda estarían haciendo lo que él hacía hoy. Explorar nuevas alianzas y vías hacia el poder y apuntalar su base de poder existente. Hasta donde él sabía, los mocosos de All for One no habían contactado a Ne durante las últimas 2 semanas y, curiosamente, Kai no creía que ninguno de los de All for One, no estaba seguro de cómo llamarlos. Los aliados parecían darles también mucha autonomía, pero los minions los hacían parecer más cercanos de lo que eran. Se decidió por conocidos. Ninguno de ellos parecía estar hablando con los mocosos. No podía estar absolutamente seguro, por supuesto, pero, los mocosos eran jóvenes. A los 27 años se le consideraba joven. A los 20 y 16 años, los mocosos eran bebés y deberían estar abiertos a su guía, al menos les ofrecería eso. Si bien su generación no entendía realmente la reverencia que se le daba a All for One, la lucha del hombre contra All Might había demostrado algo de su poder. En su mejor momento, Kai podía entender bien por qué el jefe había estado preparado para andar con cuidado con All for One. Entonces, dado que el jefe lo había acogido y le había enseñado y que el inframundo debía mantenerse unido siempre que pudiera, les ofrecería lo mismo a los mocosos. Los aceptaría a ellos y a sus recursos y aún conocerían la grandeza en el inframundo, pero serían sus subordinados. La época de All for One había terminado y aunque probablemente no querían aceptar esa realidad, él sería la mejor opción de aquellos que buscarían dominarlos. La mayoría de los otros grupos simplemente los ejecutarían y luego tomarían los recursos de All for One. Estaba dispuesto a dejarlos vivir, a enseñarles cómo administrar adecuadamente un negocio. Quizás lo mejor fuera que el más joven fuera su contacto inicial. Podría estar dispuesto a aceptar que no tenía experiencia real y aprovechar la oportunidad de ser guiado. Lo más probable es que el mayor estuviera borracho por sus escasos éxitos contra la UA. En cuyo caso, valdría la pena configurar todo esto. Su plan funcionaría, pero, si pudiera obtener los recursos de All for One, sería mucho más rápido y podría llevarlo más lejos. Kai sonrió internamente. Fue una buena idea. Podría extender la influencia de Shia Saikai más allá de Japón si tuviera los recursos de All for One. No solo serían respetados aquí, sino que serían respetados en todas partes, como lo habían sido antes. Si bien no tenía acceso a mucho capital, los yakuza eran lo que se llamaría dinero viejo en la sociedad educada.
Eran dinero viejo, pero estaban en quiebra. Solo quedaban unos pocos activos. Los demás habían sido consumidos a lo largo de los años para mantenerlos con vida. Esta base, junto con la que estaba disfrazada de oficina, era uno de los últimos bienes realmente buenos que tenían. Estaba en una zona razonable pero a cierta distancia de Tokio. Como ventaja, el principal punto de venta fueron los jardines, que eran extensos, incluso para la zona. La casa había sido modernizada, por lo que, aunque superficialmente parecía tradicional, la mayoría de las habitaciones tenían suelos de madera pulida y calefacción y refrigeración centrales. La habitación en la que se encontraba ahora era la única con tatamis. Estaba destinado a audiencias formales, pero estaba empezando a repensar el escenario con el argumento de que le exigían que se arrodillara. Fue necesario que el mocoso de All for One se arrodillara también, pero había estado esperando más y sus piernas se lo hacían saber. Al menos no se había disfrazado para esto. El jefe solía ponerse el equipo completo ocasionalmente, pero afortunadamente nunca había insistido en que Kai tuviera que hacerlo. Se movió ligeramente, aliviando la tensión en sus piernas cuando un zumbido salió de su teléfono. Significaba que estaban aquí. Kai tomó su teléfono y respondió. La persona que llamó tenía instrucciones de darle una respuesta muy específica. Puerta Warp 3, y la puerta Warp a la izquierda. Interesante. Sabía que la liga tenía un Warper y había asumido que el hombre estaría con ellos, pero parecía como si el mocoso más joven de All for One tuviera algún sentido de la táctica. Un Warper era un activo valioso y exponerlo era peligroso. Había todo tipo de usos para un Warper, pero no era eso en lo que estaba pensando. Había 3 de ellos hoy. Uno sería el mocoso, uno de los otros sería Twice, quien había negociado esta reunión, y el tercero y no sabía lo suficiente sobre la liga. Tomura Shigaraki sería reconocido, así que no era él y no era uno de los grandes nombres con los que se había visto la liga. Su teléfono volvió a sonar y Kai lo miró. Era una foto del grupo. Reconoció al tercero por la información que sus hombres habían reunido. Rubia y joven. No era solo el uniforme de secundaria que llevaba puesto, sino que él podía notarlo por su rostro. Todavía tenía cierta redondez que la madurez perfeccionaría. Y Miko Toga. Había oído hablar de algunos de sus asesinatos antes, pero ella simplemente no tenía nada especial. Entonces 2 niños y Twice que habían mediado en el encuentro. Esto debería ser fácil. Él tenía el cerebro, ellos el dinero y juntos, con él al mando, cambiarían el mundo. Kai volvió a dejar su teléfono. El Warper no está aquí, anunció. Varias personas se relajaron ante eso. No esperaban problemas, pero un Warper siempre era un desconocido y Kai había preparado una bala temporal para él. Un Warper era demasiado valioso para simplemente destruirlo, pero demasiado peligroso para no estar preparado para ello. Una sombra pasó sobre el balcón que estaba fuera de la habitación. Kai reconoció la diminuta forma de la capa de Joy, escoltando al trío. Sus sombras estaban dispuestas en altura ascendente con Joy liderando el camino seguida por la chica, luego el mocoso de All for One y Twice. Sus pasos fueron silenciosos, indicando que habían dejado sus zapatos en la puerta. Se preguntó qué pensaría el mocoso de eso. Kai tenía curiosidad por saber qué tipo de educación había recibido con All for One. La puerta se abrió con un suave silbido. Probablemente eso fue obra de Joy. La capa hizo un gesto y Kai observó cómo los 3 entraban a la habitación. A los ojos de Kai era obvio que la chica no era una guardia. Ella ni siquiera miró hacia la habitación, sino que sus ojos se dirigieron directamente a él. Levantó la cabeza y la desafió a hablar. La niña resopló pero permaneció en silencio. La foto le había mostrado todo lo que necesitaba saber y en persona no había nada que necesitara reevaluar. El mocoso era más interesante. Estaba vestido con un mono negro con reflejos verdes. Casi parecían monos de cuero para bicicletas, con guantes incluidos. Los colores realmente complementaban el verde de sus ojos y cabello. El jefe le había mostrado a Kai fotografías de All for One. Había estado esperando una copia. Los ojos del adolescente eran duros y miró hacia los rincones de la habitación y hacia el techo. Eso fue sorprendente pero no del todo inesperado. All for One se habría encargado de su formación básica. Su expresión era sorprendentemente neutral y mientras se acercaba, Kai tuvo la impresión de que el niño lo estaba evaluando. Fue algo lindo. Kai no pensó que pelearían hoy, pero estaba listo para esa posibilidad. Era una de las razones por las que no había transportado al ex científico de All for One aquí. Si bien sería interesante ver la reacción del mocoso, eso era algo que podría esperar para otro día.
Y la oficina era el lugar más seguro para tener a Eri. Esta ubicación era y la había elegido porque no quería al mocoso cerca de sus operaciones principales. Al menos no todavía. Había 3 cojines dispuestos y Kai observó cómo el mocoso se acomodaba en el del medio. 2 veces y la chica tomó posiciones a cada lado de él. Arrodillado, el mocoso era más bajo que él, pero la diferencia de altura se redujo ligeramente. Así que eres el heredero más joven de All for One, comentó Chronostasis mientras Joey tomaba posición junto a Kai. Único heredero, respondió bruscamente el mocoso. Oh. Ari sondeó. Tomura no es mi hermano, dijo el niño y luego su expresión cambió como si estuviera recordando algo amargo, pero no dio más detalles. Kai dejó que el silencio se extendiera entre ellos. Curiosamente el niño permaneció sentado, pero la niña se retorció. El niño la miró y extendió la mano para tocarle la pierna antes de retirar la mano. Ella dejó de retorcerse. Me dijiste 2 veces que deseabas hablar, dijo el niño. Kai guardó silencio antes de asentir. Tu padre, el emperador de las tinieblas, nunca creí realmente en su poder, pero, su caída es significativa. Los ancianos realmente creyeron en él y le temieron, pero ahora que se fue, ya no hay nadie que gobierne la noche. Entonces la pregunta que se hace el inframundo es ¿quién será el próximo en gobernar? El niño lo miró por unos segundos antes de reírse. Luego se recuperó antes de volver a echarse a reír. Era difícil saber en qué estaba pensando Jin, pero la niña miró al mocoso con curiosidad. Se recuperó de nuevo y ladeó ligeramente la cabeza. ¿Entonces quieres que seas tú?, preguntó. Seré yo, anunció Kai, ignorando la risa del mocoso. ¿Quién sabía en qué estaría pensando un chico de 16 años? Probablemente había algún tropo oscuro con el que se había topado y el mocoso no tenía sentido del decoro. Tengo el objetivo y el plan. Sacudió la cabeza y luego respiró hondo. He visto la forma en que Tomura usa sus recursos. Pez luna, muscular, mancha, no tenía idea de cómo usarlos, y ahora te envía a hablar conmigo. Tomura no me envió, gruñó el mocoso y de hecho pareció insultado por la sugerencia. Kai lo miró y luego reconoció la declaración asintiendo. Muy bien, Tomura no sabe cómo usar sus recursos, y dudo que tú seas mejor. Seré yo quien gobernará el inframundo porque tengo el objetivo y el plan. ¿Y crees que vine aquí para respaldarte?, preguntó el mocoso. Unos años más tarde, es posible que hayas tenido la capacidad de tomar el trono de tu padre, pero eres demasiado joven, te falta la capacidad de coordinar y reclutar. Las personas con las que estás sentado ahora son de Tomura y ninguno de los dos puede tomar el trono. Trono. Kai dijo con total naturalidad. Pero aún puede ser una potencia en el futuro. ¿Contigo? Conmigo, estuvo de acuerdo. El mocoso resopló y luego sacudió la cabeza. No hizo ninguna otra amenaza y Kai chasqueó los dedos para hacerle saber a Ari que no era el momento. El niño estaba fanfarroneando, pero pronto se doblegaría ante la realidad. Tu primera suposición es errónea. Mi padre no ha abandonado el trono. Está en el Tártaro, señaló Joy en su nombre. El niño lo reconoció con un movimiento de cabeza. El hecho de que el emperador no esté sentado no niega su posición. ¿Y qué sabría una reliquia de la era anterior a los caprichos sobre cómo gobernar el inframundo ahora?, desafió el mocoso. Porque a diferencia de Tomura, tengo un plan, respondió Kai. El niño asintió y continuó. Para llevar a cabo mi plan se necesita una gran cantidad de capital financiero. Como una reliquia del pasado, dijo, un tanto burlonamente, encontrar inversores es algo problemático, pero con ustedes la historia será un poco diferente. El niño sonrió. Así que lo que ustedes llaman un plan es en realidad una propuesta, anunció. Tengo un plan, corrigió Kai. No si no tienes los medios para llevarlo a cabo. La réplica fue instantánea. El plan simplemente será más rápido contigo. El niño pareció pensar en ello por un momento. Ah, entonces tienes una prueba de concepto, dijo. Interesante. ¿Cuánto capital financiero? Yo tomaría el control, le dijo Kai. El mocoso volvió a reír. Y me llamas ingenuo. Hay una verdad absoluta sobre el mundo que estás olvidando. El que tiene el oro, hace las reglas. Necesitas mi ayuda y, sin embargo, ¿esperas que sea servil? La inversión no funciona así. Kai miró fijamente al mocoso. Tal vez en los negocios, pero esto no es un negocio, dijo. ¿Y crees que debería estar debajo de ti? Tomaré el trono de tu padre y esta es tu oportunidad de hacerlo contigo, o pasaré a través de ti. El niño volvió a reír y se levantó. Hemos terminado aquí. No vine a ser servil y no vine a escuchar delirios de una reliquia del pasado.
Harías bien en recordar que el trono no está vacío y seguir los pasos de tus mayores. Parece que para mí que entendieron. El mocoso en realidad tuvo el descaro de darle la espalda. Kai hizo un gesto y Ari reaccionó, sacando el arma que estaba lista. No dudó y el golpe fue fuerte. No. Esa era la chica. Ella saltó y los ojos de Kai se abrieron cuando fue arrojada hacia atrás, hacia el niño que se estaba volviendo hacia él. Los dos tropezaron y cayeron con el niño abrazando a la niña. Él la miró a la cara y luego apartó la mano de su hombro. Su sangre era de un rojo brillante en su mano. Kai le entregó la otra bala a Dronostasis cuando sintió que el peso de la presencia del niño repentinamente ardía. ¿Qué has hecho?, exigió el niño, sus ojos sorprendidos solo por un instante antes de que sus labios se curvaran hacia atrás. ¿Qué has hecho?, gruñó. No hubo necesidad de responder cuando Dronostasis volvió a levantar el arma. Pero entonces no hubo un segundo estallido. Linelin. Espero. ¿Qué? El capitán Teiko rugió ante la instrucción. Ella no estaba dispuesta a recibir órdenes de los héroes que la acompañaban en su incursión. Alguien acaba de llegar, informó razonablemente su observador. ¿Oms? Mierda, es él. La respuesta fue de uno de los héroes. Ella pensó que era Gunead. ¿Oms? Preguntó Teiko. Si no iban a guardar silencio por radio, al menos podrían darle información. Izuku, fue la respuesta. El capitán Meisu conocía ese nombre. Era un villano que también había estado en el radar de la policía. Se suponía que era un estudiante de administración de la UA, pero también el hijo del villano que había luchado contra All Might. Supuestamente había robado varias peculiaridades de los estudiantes héroes, o al menos eso era lo que afirmaban los Yaoyozou. No tenía idea de si eso era cierto. Parecía descabellado, pero eso no importaba ya que la llamada era para arrestarlo. Si pudiera conseguir a Izuku y la Yakuza entonces sí, no se llegaba a ser capitán de policía sin cierta ambición, pero ella siempre había pensado que capitán sería el pináculo de su carrera. Pero si podía traer a este villano y derrotar a la Yakuza con una sola incursión, entonces el comandante de distrito era una posibilidad o incluso un traslado a un puesto más prestigioso, más cerca del centro de Tokio. Ella ya tenía un puesto en Tokio, pero cuanto más central era el puesto, más posibilidades tenías de demostrar tu valía. Si pudiera hacer esto, eso le brindaría opciones futuras. Sostener. Ella ordenó. Ahora deseaba que tuvieran a alguien, cualquiera, dentro, pero los Yakuza eran unos bastardos sospechosos. Introducir a alguien en ellos fue, sí, no sucedió. Seguirlo, le ordenó a su observador. ¿Y de dónde diablos vino? Habían estado siguiendo los vehículos a lo largo de la carretera. Fue una peculiaridad, dijo su observador. Hay otros dos con él. ¿Los conocemos?, preguntó Teiko. El software de reconocimiento facial dice que uno es Himiko Toga, pero el otro tiene una máscara y no pudimos obtener una buena lectura. 2 veces, informó Gunead. El otro villano es Tuice. Si están aquí, entonces esto ya no es una operación policial. De ninguna manera. Esta es mi incursión, objetó Teiko. ¿Y esos son villanos buscados?, respondió. Lo que lo convierte en un negocio heroico. No estás usando a mis hombres para, no solo, coincidió el héroe. Estamos pidiendo refuerzos. Eso fue interesante. Los héroes rara vez pedían refuerzos. No les gustaba compartir el protagonismo, pero, ¿era porque supuestamente este Izuku podía tener peculiaridades? Eso sería, tenía una peculiaridad. Le permitió cambiar el color de cualquier ropa que llevara. De vez en cuando era útil si llevaba algo demasiado colorido para la situación. Podía mezclarse fácilmente, pero no era la peculiaridad más útil y, por lo tanto, perderla. Ella no quería eso, pero, la policía usaba peculiaridades con moderación y, aunque eso significaría que definitivamente estaba atrapada en el nivel de capitán, no afectaría nada más. Aunque para un héroe, ¿cuánto tiempo llevará?, preguntó Teiko. Ahora están luchando, le dijo Gunead. No fue una respuesta. ¿Cuánto tiempo?, presionó el capitán Meisu. Al menos media hora, le dio la mejor respuesta. Teiko suspiró profundamente. Mantengan sus posiciones, instruyó a sus hombres. No todos serían tan optimistas acerca de perder sus peculiaridades y sería mejor dejar que los héroes asuman ese riesgo. Se recostó y sacó un par de binoculares para observar. Sería mejor si la vieran tranquila. Teiko incluso mantuvo esa ficción, hasta que sonó un disparo desde el complejo de Yakuza. Mover. Ella gritó por el comunicador.
No importaba qué villanos hubiera allí, la policía respondía a cosas así. Había sido su trabajo durante siglos. Siempre sería su trabajo. Descartó los binoculares y enfocó las cámaras corporales. Tenía que dirigir a sus hombres ahora. Izuku se giró ante el grito de Himiko y luego hubo un ruido y ella cayó sobre él. Logró girarse completamente para caer primero sobre el suelo de tatami, amortiguando su caída mientras la agarraba por el hombro. Apartó su mano del hombro de Himiko pero la sentía pegajosa. Izuku miró hacia abajo y sintió que sus ojos se agrandaban. Que era de color rojo. No estaba destinado a ser rojo. ¿Qué has hecho?, exigió Izuku, mirando a la yakuza. Vio al hombre entregarle algo rojo al hombre sentado a su lado. El tipo estaba vestido de blanco pero llevaba la omnipresente máscara de peste que todos parecían preferir. Su máscara era negra con reflejos dorados. No necesitaba ver nada más. ¿Qué has hecho?, Izuku gruñó cuando el tipo levantó el arma. No, de ninguna manera iba a dejarlo disparar. Izuku vio rojo cuando Dragon Sword atacó. No se molestó en ser amable. Habían lastimado a Himiko y obviamente eran peligrosos. 3 de ellos se desplomaron y perdieron el conocimiento. 2 de ellos permanecieron iguales pero el tercero, el que se había presentado como Mimik, cambió. La capa cayó cuando un cuerpo se transformó en existencia. Himiko. Izuku gritó, mirándola. Tenía los ojos cerrados y la piel pálida, pero respiraba y pudo ver que la bala le había dado en el hombro. Contra el color crema de su cardigan, la sangre tenía mal aspecto. Levantó la vista cuando la sombra de Tuice cayó sobre ellos. El hombre no parecía saber qué decir. Es una herida en el hombro, le dijo Izuku, obligándose a respirar profundamente. Himiko estaría bien. Ella se recuperaría y luego, tómala, le ordenó, abrazándola suavemente. La tomó 2 veces e Izuku se alegró de ver que era gentil. Casi con cautela la abrazó mientras Izuku miraba a la yakuza. Podía escuchar gritos provenientes del exterior pero tenía curiosidad por saber qué habían estado usando. ¿Sabes lo que está pasando?, preguntó a Tuice, señalando hacia la puerta mientras caminaba hacia la yakuza. El que vestía la capucha blanca tenía el arma extendida. Izuku lo recogió. No sabía mucho sobre armas pero podía ver la bala y eso era todo lo que quería. Había algo especial en esa bala porque el jefe se la había entregado. Lo guardó en un bolsillo peculiar. Tendrían que examinarlo más tarde. Es ruidoso, respondió Tuice. Está calmado. ¿Sabías que esto iba a pasar?, preguntó Izuku mientras se volvía. El villano negó enfáticamente con la cabeza. Por la forma en que se estiraba su máscara, Izuku pudo ver que sus ojos estaban muy abiertos por la preocupación. Se sintió genuino e Izuku se sintió inconscientemente aliviado. No quería tener traidores tan pronto. Justo cuando se preguntaba qué hacer, un claro grito llegó desde afuera. ¡Alto! ¡Policía! Se oyeron pasos en el balcón de madera. Izuku suspiró. «Me gustaron esas botas», murmuró. Les habían dejado los zapatos en la puerta principal y si la policía estaba aquí entonces no los recuperarían. Excepto que en realidad no debería preocuparse por eso todavía. Primero tenían que salir de aquí. Llamar a Kurohiri sería la forma más fácil, pero sentía que no siempre podía recurrir a la puerta Warp para sacarlo de los problemas. Habrá momentos en los que tendrá que pelear en el futuro y debería practicar ahora. Si no pudo extraditarse de una redada policial entonces no debería liderar. Izuku sintió más que vio venir el ataque y arremetió, tanto físicamente como con Dragon Sword. Se escuchó un fuerte golpe y él miró fijamente, un tanto tontamente, el cuerpo. Fue un héroe. Frunció el ceño y luego miró alrededor de la habitación. Una de las puertas estaba abierta, lo que le indicó cómo había entrado Gunead. Izuku negó con la cabeza. «Tenemos que salir de aquí», anunció. Asintió 2 veces. Izuku envió una ráfaga de aire hacia la puerta y la cerró. «¿Cuántos clones de nosotros puedes hacer?», preguntó. «Aproximadamente 5. ¿Solo 5? 5 grupos de nosotros», aclaró Tuice. Izuku asintió. «¿Pueden usar mis peculiaridades?», preguntó. Debería haber experimentado un poco antes. Tendrían que rectificar eso cuando regresaran. Bajo su máscara, Izuku pudo ver que Tuice estaba pensando. Por lo general, les vendría bien una peculiaridad, pero, su expresión era dudosa bajo la máscara. «No sabes si pueden tomar varios», finalizó Izuku y suspiró. «Realmente no importa», decidió después de pensarlo un momento.
Solo necesitamos que corran en otras direcciones para que cuando nosotros corramos, la policía y los héroes no sepan cuál es el grupo correcto a seguir, explicó. 2 veces asintió y luego movió ligeramente a Himiko para extenderle la mano. Izuku lo tomó y en poco tiempo la habitación estaba completamente llena de copias de ellos. ¿Listo? Se le pidió 2 veces. Solo un segundo, vaciló Izuku. A Ochako le gustaba Gunead, dijo, volviéndose hacia el héroe. Gunead era un héroe de patrulla, pero sus estadísticas no eran tan malas y Ochako había hecho su pasantía con él. Trajo la peculiaridad de los héroes al frente de su mente. Era del mismo color gris que el casco del héroe. Izuku movió su mano hacia el héroe, devolviéndole su peculiaridad, antes de sonreír. Con el tiempo, la Yakuza se despertaría y se daría cuenta de que habían perdido sus peculiaridades. Podrían informar a la policía lo que había sucedido, pero con Gunead recuperando su don, debería confundir el asunto. Izuku frunció el ceño. Fue interesante. Cuando extendió la mano no podía pensar en eso ahora, pero era algo para discutir con Tuice cuando practicaran. Y no podía volver a distraerse. Listo, confirmó. Ven y quédate conmigo, instruyó Izuku y esperó a que Tuice se acercara. Cuando el otro hombre se acercó, hizo una plataforma y los levantó ligeramente en el aire. Podía decir que Tuice estaba un poco preocupada pero no se tensó demasiado. Eso era bueno. Oh. Izuku se dio cuenta y extendió su mano hacia la Yakuza. La cadena se rompió y se enroscó alrededor de ellos. Se lo estaba facilitando a la policía, pero no necesitaba que sus líderes se escaparan y exigieran venganza. Y ahora que lo pienso, ¿habría subordinados? Otro pensamiento para cuando estuviera fuera de aquí. Vamos, anunció Izuku para evitar distraerse nuevamente. Miró hacia el techo. ¿Era esta una casa de 1 o 2 plantas? No podía recordarlo. Pensó que era de un piso, si fueran 2, simplemente tendrían que atravesarlo de nuevo. ¿Todos listos?, preguntó. Hubo un coro de sí por parte de los clones. Ir. Gritó Izuku mientras formaba una barrera sólida a su alrededor y disparaba hacia arriba. Ted, no era así como había planeado la incursión, pero la capitana Teiko Meisu no creía que fuera tan mal. Afortunadamente, solo había habido un disparo y sus hombres todavía estaban tratando de descubrir de dónde había venido. Los héroes no tenía idea real de dónde estaban. Gunead había estado solo un paso detrás de sus hombres y luego informaron que había desaparecido. Se estaban acercando a las habitaciones interiores ahora y aunque la Yakuza había contraatacado, no parecían organizados. Los llamaría distraídos pero no tenía idea de qué estaba causando eso. A ella tampoco le importaba. Los tenían detenidos, así que no importó. Igualmente importante es que la Yakuza no estaba lanzando un contraataque. Hemos rodeado la sala de presentación, la actualización llegó como se esperaba. ¿Qué demonios? La llamada no era algo que ella esperaba escuchar. Antes de que pudiera exigir una explicación, quedó claro. El techo de la casa Yakuza explotó hacia arriba y 2 cosas emergieron del polvo. Desde la sala de presentación, las tradicionales puertas corredizas de papel volaron hacia afuera y, mientras observaba, la gente saltaba a través de ellas. Se dividieron en 4 grupos y corrieron en diferentes direcciones. ¿Qué demonios? Teiko hizo eco a sus oficiales. Los grupos eran idénticos. Había 3 en cada grupo. Eran los 3 villanos que habían llegado antes. El villano que los héroes le habían dicho se llamaba Izuku. Ahora Teiko podía verlo bien, desde casi todos los ángulos. Estaba vestido con lo que parecían ser pantalones de cuero de motociclista negros con reflejos verdes. Hacía juego con sus ojos y cabello y. Él era joven. Los villanos eran cada vez más jóvenes. El villano, Izuku, estaba con otro hombre. Ese villano vestía un traje ceñido, completo con máscara, y llevaba el tercero. Era joven y vestía un uniforme de escuela secundaria, excepto que parecía estar inconsciente y sangrando por un hombro. ¿Era ese el disparo que había iniciado esto? Teiko se sacudió. Captúrenlos. Ordenó a través de la red de radio. Y en contra de Gunead. Los héroes le debían respuestas. Sus oficiales emitieron una variedad de gritos. 2 están volando. Alguien gritó. Teiko miró hacia arriba. Las 2 cosas que emergieron del polvo del techo resultaron ser 2 grupos más. Eran exactamente iguales a los demás y ambos salieron disparados por el aire en diferentes direcciones. ¡Maldita sea!, gritó el capitán Meisu.
Era obvio lo que estaban haciendo los villanos y ella apostaría a que los reales serían uno de los grupos voladores y no había nada que pudiera hacer al respecto. No era un gran consuelo que ella tampoco creyera que los héroes pudieran hacer nada. Teiko estaba razonablemente seguro de que ninguno de ellos podía volar. Capturen a los demás. Ordenó de nuevo y comenzó a caminar hacia la casa. Ella no fue tan justa y Teiko se alegró de notar que cuando llegó allí, la situación estaba bajo control. Señor, la saludó uno de los guardias de la puerta mientras se acercaba. ¿Dónde está Gunead?, exigió el capitán Meisu. Por aquí, señor, dijo el guardia. Teiko lo miró por un momento antes de reconocer a Anzen. ¿Qué pasó, Anzen?, preguntó Teiko. Es mejor que lo veas por ti mismo, respondió. Meisu lo fulminó con la mirada pero no ofreció nada más. Muéstrame, le ordenó. El oficial Anzen abrió el camino hacia la casa de Yakuza. Era una casa bonita, de estilo tradicional, pero podía ver dónde la habían modernizado. Quien lo había hecho se había quedado con el balcón y con la mayor parte del jardín. Incluso había un pequeño estanque. Anzen los condujo por el balcón hasta la sala de presentaciones. Las puertas estaban un desastre y sería necesario reemplazar los tatamis. En el camino a la habitación, se habían cruzado con oficiales que conducían a Yakuza esposados, pero la mayoría de la fuerza estaba alrededor de la habitación. Se separaron para dejarla pasar y Teiko sintió que sus ojos se abrieron ante la vista que la saludó. 3 de los Yakuza estaban desplomados, inconscientes. Sus oficiales los habían esposado, pero el héroe de batalla Gunead yacía sobre un tatami. Uno de los agentes se había quitado la máscara y estaba comprobando sus signos vitales. «Infieme», ordenó Teiko. Buntai dio un paso adelante. «Los encontramos así, señor», informó, señalando a la Yakuza. «¿Y Gunead?». Lo mismo, confirmó lo que ella sospechaba. ¿A quién tenemos? Ante esa pregunta Buntai sonrió. Tenemos al jefe, le dijo. El capitán Meisu miró al Yakuza del medio. Había visto imágenes de su jefe, Kai Chisaki. Sabía que él era relativamente joven para la antigüedad de su puesto y solo lo había ganado haciendo algo para ser el jefe anterior. Inconsciente parecía incluso más joven que sus 27 años. ¿Son supresores de peculiaridades?, ella preguntó. Sí, le dijo Buntai en lugar de sentirse insultada por haber tenido que comprobarlo. ¿Y él era así? Sí, señor. Teiko suspiró. Si bien en un sentido era bueno, porque ninguno de sus hombres había resultado herido y habían logrado esposar al jefe, en otro sentido, muy importante, era malo. El encuentro entre la Yakuza e Izuku obviamente había ido mal y. Mierda. Señor. Ella suspiró. Tendré que hablar con Gunead pero avisar, probablemente estaremos ante una guerra, dijo Teiko a sus hombres. ¿Una guerra? La Yakuza no va a aceptar nuestra incursión de brazos cruzados, especialmente si tenemos a su jefe, pero obviamente hubo algún tipo de confrontación contra Izuku y. Ella sacudió la cabeza. El momento fue malo. Para los Yakuza restantes, parecería que la policía había eliminado al jefe. Asumirían que el otro villano, Izuku, se había ido antes del ataque o lo había visto y se había ido. Quizás lo culpen pero, esto fue malo. Olvídalo, la Yakuza nos perseguirá. Avisa a las estaciones, instruyó. Estaban listos para esto pero Meisu suspiró. Al menos una parte de ella no creía que capturarían al jefe. Él no estaba destinado a estar aquí. Se suponía que debía estar en sus otras instalaciones. Pero lo habían hecho y ahora miró a Gunead. Tendrían que ver lo que dijo el héroe, pero ahora realmente iba a ser una operación conjunta. Line. ¿Qué le pasa a su doctor?, preguntó Izuku frenéticamente. Con las copias clonadas de Tuice causando una distracción, se escaparon fácilmente. Y uno de los grupos de clones también había salido volando, lo que había confundido aún más el asunto para la policía. No sería obvio que se hubiera ido volando, aunque lo sospecharían. Los dejó en una tranquila calle suburbana antes de llamar a Kurohiri, quien los llevó a Kyudai. Eso fue hace varias horas y Yimiko todavía estaba inconsciente. Ella no estaba tan débil y la herida no era tan grave. El doctor lo reparó y luego dijo que tenía que hacerle pruebas. Izuku le había dado el arma con la otra bala. Ella simplemente está durmiendo ahora, le dijo el doctor. ¿Pero qué pasa?, exigió Izuku. El doctor volvió sus ojos saltones hacia él. Deberías poder sentirlo, dijo antes de volver a sus pantallas. Izuku se puso rígido.
No usaba Dragon Sword para ver las peculiaridades a su alrededor todo el tiempo, pero cuando las tomaba o se las devolvía a alguien, lo hacía y podía ver las peculiaridades como pequeños puntos de luz. Bueno, algunos de ellos estaban y otros estaban dispersos, a través de su dueño. Cuando le devolvió la peculiaridad de Gunead, estuvo rodeado de clones de Tuice Y. No. Él objetó. No podrían haberlo hecho. Él gruñó. Lo sabía, dijo el doctor. La Yakuza pidió ver a Dragón hace un par de meses y envié a Yakuni a hablar con ellos. Ya me dijiste esto, le recordó Izuku. No había estado feliz, pero eso explicaba por qué no había visto al otro hombre. Él informó que los Shia Saikai estaban trabajando en algún tipo de plan de chantaje que involucraba peculiaridades. Dijiste que fue secuestrado. Izuku le recordó al hombre. No había dicho nada sobre chantajes que implicaran la eliminación de peculiaridades. Es posible que hayas mencionado esto antes, gruñó Izuku. ¿No ibas tras él entonces? Kyugai sacudió la cabeza. La Yakuza tiene alguna forma de devolverte el don después de pagar el rescate, dijo. Izuku parpadeó. ¿Entonces hay algo para revertir esto? Susurró, sintiendo un estallido de esperanza. Él lo anuló. Había sentido esto antes y no quería confiar en algo que tal vez no funcionara, pero, creo que sí, le dijo el doctor, girándose nuevamente. Izuku miró sus gafas. Se le debería haber contado esto antes, pero sabía que no había tiempo para contarle todo. Y si había algo que pudiera revertirlo, entonces, esa bala estaba destinada a él. Y Miko lo había salvado porque si perdía sus peculiaridades, se estremeció. Las peculiaridades no lo eran todo. No pudieron resolver todos los problemas. Lo sabía, pero por lo que estaba haciendo, una peculiaridad, sus peculiaridades, las necesitaba. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Repitió el doctor. ¿Dónde está Yakuni? Aclaró Izuku. No estaba con la Yakuza, añadió. Oh, están en algún lugar de la ciudad, dijo Kyugai casualmente. ¿Algo más exacto? Presionó. Conseguiré la dirección, prometió el doctor. Ahora, dijo Izuku. Necesito conseguir la cura y Yakuni antes de que los Yakuza se vayan. El doctor lo miró. Las discusiones fueron un fracaso, le dijo Izuku, entre dientes. Aproveché sus peculiaridades, pero también hubo una redada policial. La Yakuza sabrá que su jefe ha sido capturado y probablemente me culpe, explicó. O culparán a la policía, respondió Garaki. Preferiría no correr ese riesgo. Lo conseguiré, reafirmó el doctor. ¿Pero cómo atacarás? Eso lo animó un poco. Izuku resopló y pensó en ello por unos momentos. Su reacción inicial había sido decir que simplemente asaltaría el lugar y aunque probablemente podría hacerlo, lo pondría en riesgo innecesariamente. Tenían la prueba de que la Yakuza tenía otras balas que podían borrar las peculiaridades. No habían dudado en usar uno contra él y fue solo porque Himiko iba a destrozar lo que quedaba de Tsuchiya Saika y por ella y encontrar la cura. Pero tenía que hacerlo bien. Probablemente podría pedirle a Tuice que hiciera más clones de sí mismo e involucrara a los demás, pero, nuevamente, eso los pondría en riesgo y, aunque habían aceptado seguirlo, no se sentía bien hacerlo. El Nomu, dijo Izuku. Tomura probablemente tenía una mejor idea de lo que pueden hacer, pero yo no. Esto me mostrará lo que pueden hacer y, si los Yakuza tienen más balas, son prescindibles, el doctor entendió su lógica de inmediato. Él asintió. ¿Hay algún lote en particular que deba usar? Toma una mezcla, dijo Kyugai de inmediato. De esa manera sabrás y sentirás cómo son cada uno. Pero deberías practicar cómo ordenarlos, añadió, señalando vagamente los tubos detrás de él. Todavía tienes ondas de radio. Izuku no se molestó en responder. En lugar de eso, cerró los ojos y extendió la mano con radio waves. Había hecho esto antes, para sentir dónde estaban los Nomu, pero esta vez quería ir un poco más allá. Podía sentirlos a su alrededor en este almacén. ¿Tienes todos los diferentes tipos aquí? Preguntó Izuku. Algunos de los Nomu sintieron y era difícil de explicar, pero se sentían más agudos que los demás. Sí. Están en su mayoría almacenados, mientras trabajo en ellos, confirmó el doctor. Izuku abrió los ojos. Los que estaban más cerca se sentían más afilados, pero también podía decir que no estaban terminados. Extendió la mano y tocó a los demás, pero luego frunció el ceño. ¿Nomu puede ordenar a Nomu?, murmuró la pregunta. Solo el nivel superior puede hacerlo, le dijo Kyugai. Y solo el primero está terminado. Si lo llevas, querrá pelear, añadió el doctor.
Entonces seré su comandante, estuvo de acuerdo Izuku. Despertó a un montón de Nomu de menor rango y luego a otros. Parecía haber un lugar vacío de Nomu, así que los dirigió allí y les dijo que esperaran. No serían completamente funcionales hasta dentro de unas horas. El doctor se giró para mirar. ¿Te vas ahora?, preguntó con curiosidad. No tiene sentido darle tiempo a la yakuza para que se prepare, respondió. Iré a buscar a Kurohiri, dijo el doctor mientras se giraba. Y la dirección, añadió Izuku. No le gustaba ir a ciegas, pero no tenía tiempo para averiguar sobre la base de la yakuza y solo tenía que esperar poder atacar lo suficientemente rápido como para adelantarse a los héroes que se reunirían. El Nomu podría ser prescindible, pero no necesitaba darles a los héroes ejemplos extensos de ellos. Esas fueron solo tácticas básicas. Cuídala, instruyó Izuku. Garaki ladeó levemente la cabeza. Izuku no se molestó en explicar. En lugar de eso, caminó entre los tubos hasta donde había reunido el Nomu. Tenía unos minutos antes de que llegara Kurohiri, y sería mejor estar familiarizado con su ejército. Entonces sí, hoy no había salido según lo planeado, pero en lugar de que el inframundo supiera que Dragón y la yakuza estaban trabajando juntos, ahora aprenderían que no se aprovecharían de Dragón y que atacarlo era estúpido. Izuku resopló para sí mismo. Probablemente se necesitarían muchas más lecciones antes de que aprendieran eso, pero podía tener esperanzas. El jefe de la yakuza había tenido razón en una cosa, incluso si Izuku no lo había admitido. Con su padre en el Tártaro, el trono estaba vacío. Por supuesto, papá lo volvería a tomar, pero hasta entonces sí tendría que ser el regente. Ya era tarde cuando Shin regresó a la oficina. No era una oficina. Era la otra base de Shia Saikai, pero se había tomado su tiempo para llegar hasta aquí. Había sido casi doloroso hacer eso, pero tenía que estar seguro de que no lo seguían Y. Le había dado tiempo para pensar en lo que había sucedido. Sabía lo que había visto pero no tenía sentido. El niño había estado hablando con el jefe y luego el mocoso se había levantado y le había dado la espalda y Shin había visto a Chronostasis disparar. Debería haberlo golpeado pero la niña saltó en el camino. Shin fue claro en todo eso. Fue lo que pasó después lo que no tenía sentido. Los dos habían caído al suelo y luego, desde su punto de vista, el jefe, Chronostasis y Mimik se habían desplomado. Shin no lo había creído por unos momentos. Era parte de un plan del que no le habían informado, era lo que se había dicho a sí mismo, pero el jefe no se movió y luego había policías por todas partes. Había visto cómo irrumpieron en la casa y esperaba que el jefe se levantara, pero no lo hizo. La forma en que el mocoso hizo que Jin produjera clones le dijo que no era una trampa, pero no explicaba nada. El jefe acababa de desplomarse. Al mismo tiempo que Mimik y Chronostasis, pero ¿qué pudo haberles provocado que hicieran eso? Había algunas peculiaridades que podían hacerlo, pero el jefe era más fuerte que eso. Excepto, simplemente yacía allí cuando la policía irrumpió en la habitación y ni siquiera se movió cuando lo esposaron. La cronostasis fue la misma. Shin no se había quedado más tiempo. No había necesidad de quedarse. La gente se burlaba de la policía pero él sabía que eran eficaces. Y ahora Shin tenía que explicarles a los demás lo que había pasado. Sabrían que algo estaba pasando. El jefe debería haber regresado aquí más temprano ese día pero no. Shin sabía lo que tenía que pasar. El mocoso le había hecho algo al jefe y tenían que responder. Si no lo hacían entonces, se sintió enfermo. Si no lo hicieran, el Shia Saikai sería una reliquia del pasado. Uno muerto. Continuarían por un rato pero sin el jefe y él ya sabía cómo terminaría. Todos lo hicieron. El jefe les dio propósito y dirección y sin él entonces eso sería lo primero. Tendrían que sacar a Kai de la policía. Entonces el jefe haría que se vengaran del mocoso. Pero primero, tendría que explicarles a los demás lo que había sucedido, y él mismo no estaba seguro de creerlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo, jefe? Izuku giró la cabeza hacia un lado. No fue el único. El Nomu se sobresaltó ante el ruido y luego se abalanzó. ¡Detener! Gritó Izuku. Vaya. Murmuró Gabi. El Nomu se detuvo. Los de abajo, aquellos que necesitaban órdenes para hacer cualquier cosa, simplemente se quedaron mudos. Los modelos superiores movieron ligeramente, como si no supieran qué hacer. Estos son mis compañeros, llamó Izuku al Nomu. Los de abajo no se movieron pero Izuku se dio cuenta de que entendían. Los de arriba miraron de un lado a otro, contemplando a los cuatro que estaban allí. Dabi estuvo acompañado por Mr. Compress, Twice y Whisper.
Después de un momento, los Nomu superiores se calmaron e Izuku pudo decir que habían memorizado la liga. Tomó nota mental de presentarles a Himiko más tarde. Había estado mirando a los Nomu y averiguando qué podían hacer. Cada uno tenía al menos 3 peculiaridades y estaban físicamente mejorados. No podía preguntarles exactamente qué podían hacer, pero había descubierto que al tocarlos con Dragon Sword podía tener una idea de sus peculiaridades. No fue exacto, pero le dio algunas ideas. Los Nomu le permitieron moverse entre ellos sin problemas, aunque era un poco desconcertante cómo todos lo observaban. Sus miradas no eran hostiles, solo constantes. ¿Te lo dije 2 veces? Preguntó Izuku. Los 3 asintieron. Le dispararon a Himiko con algo que borra sus peculiaridades. Sus lesiones físicas son relativamente menores, pero no necesitó dar más explicaciones. Mierda, maldijo Dabi. Izuku entendió. Había repasado las malas palabras que conocía antes. Afortunadamente, parece que la Yakuza iba a utilizar esto como parte de un plan de chantaje, continuó. ¿Cómo se puede utilizar el borrado peculiar para chantajear a alguien? Me parece que sería mejor como amenaza, observó Compress. Whisper asintió en señal de acuerdo. Me dijeron que tienen algo para revertir los efectos, le dijo Izuku. Si bien era imposible distinguir la expresión del señor Compress ya que su máscara no era tan ajustada como la de Twice, Izuku se dio cuenta de que se sintió algo aliviado al escuchar eso. Pero no me lo van a dar y no voy a pagar ningún rescate, continuó Izuku. ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué hay de ellos? Dijeron 2 veces que estaban allí, insistió Whisper sobre el tema. Lo fueron, y tendrán un bonito regalo. Deberían haber arrestado al jefe Yakuza y sus secuaces. Los villanos lo miraron fijamente por un momento antes de que Dabi resoplara. ¿Tomaste sus peculiaridades?, se rió entre dientes. No estaba de humor para negociar, gruñó Izuku pero rápidamente reprimió su ira. No tenía sentido desquitarse con ellos y su padre y en realidad no había dicho nada sobre la ira pero había demostrado más de una vez que ser paciente era mejor. Si iba a actuar, tenía que estar seguro de que lo que estaba haciendo era correcto y tenía el objetivo correcto. No debería permitir que la gente se saliera con la suya solo porque quisiera una gratificación instantánea. Sabía el objetivo de hoy y no estaba aquí. No sé qué harán los Yakuza, y como no me van a dar la cura, nuevamente, no se molestó en terminar. Entonces, ¿qué sabes sobre el objetivo? Izuku suspiró. La dirección, admitió Izuku. Es por eso que iba a usar el Nomu. La Yakuza no tendrá muchas balas que borren sus peculiaridades y si un Nomu recibe un golpe entonces, se encogió de hombros. No fue tan casual como parecía. Los Nomu eran personas, habían sido personas pero, su padre había ordenado que los crearan por una razón y si iba a sacar a su padre del tártaro entonces los necesitaría, pero también necesitaba saber qué podían hacer para poder hacerlo. Planificar esa misión. Esta sería una buena práctica. ¿Cuál es la dirección? Preguntó el señor Compress. El doctor lo tiene, admitió Izuku. El mago bajó su sombrero de copa. Entonces le preguntaré y veré qué puedo aprender. Debería haber alguien adentro, dijo Izuku. Pero no sé en qué situación se encontrarán, añadió. Así que no puedo esperar apoyo. Podía sentir el pensamiento de Compress. 2 veces, ¿puedes mirar de memoria? Preguntó el mago. Izuku frunció el ceño, preguntándose a dónde iba. La pregunta pareció sorprender a Twice también porque el hombre guardó silencio por unos momentos. Tal vez si fuera familiar, respondió lentamente. ¿Policía? ¿Policía antidisturbios? Inquirió el señor Compress. Ah, asintió Izuku. Si se puede, sería útil, dijo. También tenía curiosidad por ver cómo funcionaba la peculiaridad de Twice. Había algo extraño en los clones. Se había dado cuenta de eso primero en la casa de los Yakuza, pero había estado más concentrado en escapar e ignorar la evidencia que Dragon Sword le había hecho ver en Himiko. Ahora podía ver lo que el señor Compress estaba sugiriendo. Podrían dejar a los clones policiales de Twice alrededor del perímetro, lo que al menos ralentizaría cualquier investigación y aseguraría al público que lo que estaban haciendo era legal. Frunció el ceño 2 veces, antes de que apareciera un clon. Obviamente era Twice y Whisper se tapó la boca para amortiguar su risita silenciosa. La copia estaba vestida mitad con un uniforme de policía normal y mitad con el disfraz de Twice. Su rostro era el de Jin. Izuku suspiró. Mantendremos esa idea en reserva, murmuró, haciendo a un lado con firmeza la decepción que sentía. Lo siento, dijo Twice, bajando la cabeza.
Haremos esto de la manera que yo iba a hacer, descartó Izuku. Y sé que no era tu intención que el Shia Saikai atacara, añadió. Si pensara que tu Ize le había tendido una trampa, el hombre no estaría aquí. Una confrontación entre nosotros era inevitable, dado su plan y mucho mejor para nosotros que sucediera ahora, en lugar de darles tiempo para prepararse. Ya habían tenido demasiado tiempo para prepararse. ¿Cómo funcionan estas cosas?, preguntó Dabi, señalando al Nomu. Ustedes les dan órdenes y ellos las ejecutan, les dijo Izuku. ¿Qué tan fuertes son? Izuku sonrió. Si bien Wa había suprimido información sobre el incidente como su conjunto de simulación imprevista, no habían logrado suprimir todo, no cuando Tomura también anunció la existencia de Nomu Enosu nuevamente en camino. No hubo muchas imágenes de ellos en ninguno de los lugares, pero sí las suficientes como para que la especulación se extendiera por toda la red. Lo suficientemente fuerte como para acabar con algún molesto yakuza, respondió. ¿Qué pasa con los héroes molestos?, presionó Dabi. Dependiendo del héroe y del Nomu, no hay problemas. Pero en lugar de simplemente desatarlo sobre un héroe, se requiere personalización. El primer Nomu fue personalizado para luchar contra All Might. ¿Ganó? Whisper murmuró su pregunta. No, admitió Izuku. Pero empujó a All Might a su forma débil, explicó. Cuando habló con Tomura sobre esa misión, se dio cuenta de que su padre no tenía la intención de que Tomura tuviera éxito. Pero aquí no podía admitirlo fácilmente, todavía no. Y no importa cómo hubiera resultado, había demostrado que él no era fuerte. Entonces, si uno se enfrentara al Endeavor, reflexionó Dabi. Me gustaría asegurarme de que tenga una característica a prueba de incendios, interrumpió Izuku antes de que el villano del fuego pudiera perderse en sus pensamientos. Pero por ahora, estos se enfrentan a los Shia Saikai. ¿Quieres que los ordenemos?, preguntó el señor Compres. Tal vez inicialmente, pero tengo una peculiaridad para guiarlos una vez que estén dentro, dijo Izuku. Puedes llamarlo cobarde si quieres, pero no voy a correr el mismo riesgo que antes. Pudo ver a los villanos pensar en eso por un momento antes de asentir. Entonces tal vez, una vez que los Shia Saikai sean capturados, sería mejor presentar un frente unido, sugirió el señor Compres. Izuku pensó en eso por un momento antes de sonreír. Para mostrar el alcance del dragón, dio su propia propuesta. El mago sonrió. Izuku podía decir eso bajo su máscara. De hecho, mostrar el alcance de dragón debería ser educativo para el mundo, añadió. Izuku miró a cada uno de ellos y sonrió. Ordenaré a algunos de los Nomu que os obedezcan, pero quiero que todos tengan cuidado. Los inteligentes huirán, pero como sospecho que los Shia Saikai están escasos de fondos, este podría ser su último bastión, así que quiero conservarlo. Si alguno de ellos pelea, captúralo y tráemelo. Quiero charlar, pero el objetivo es asegurar el lugar rápidamente para que podamos encontrar la cura. Tenemos que asumir que los héroes serán alertados del ataque cuando comencemos, así que tendremos que ser rápidos. Pero no se saldrán con la suya. Recibió asentimientos del grupo e Izuku pensó que tal vez habían estado encerrados demasiado tiempo. Entonces vamos. A Io y Roudo le gustaba trabajar en su edificio. Tenía un bonito jardín para contemplar y pasar los pocos minutos que se permitió tomar para el almuerzo. También fue agradable caminar al final del día antes de irse a casa. El edificio no era demasiado alto y estaba razonablemente bien mantenido. Los demás que trabajaron con él en Nisekai estuvieron de acuerdo con todo eso, pero, a pesar de todas las ventajas de su edificio, odiaban el lugar. Nisekai sí compartió el edificio con otra empresa, la propietaria del edificio, y ahí es donde estaban los problemas. Siempre había personajes de aspecto furtivo recorriendo el edificio, a todas horas del día. Si hay algo que la llegada de las peculiaridades debería haber enseñado a la sociedad, pero en realidad no lo hizo, es que no se debe juzgar un libro por su portada. Claro, admitiría que algunas de las personas que pasaban por el edificio parecían aterradoras, pero nunca molestaban a las personas que trabajaban en Nisekai, y algunos de ellos eran bastante amables. Shin, por ejemplo, siempre saludaba. Y hoy no sabía cómo se llamaba la empresa para la que trabajaban. Era uno de esos nuevos que en realidad no ponía ningún cartel, pero estaban bien. Su jefe nunca dijo nada, pero sus dos ayudantes también fueron amigables. Entonces, solo porque alguien pareciera aterrador no significaba que lo fuera. No estuvo tan mal compartir el edificio. Además, había oído al jefe decir que habían conseguido un buen trato en el alquiler, así que tenía que ser bueno.
El único inconveniente era que cuando trabajaba hasta tarde, como esta noche, los trabajadores de la otra empresa lo miraban con furia. Siempre parecían volver a trabajar hasta tarde y esta noche no era diferente, excepto que parecía haber más de lo habitual. Se rumoreaba que tenían contratos bastante importantes en Europa y América, por lo que tenían que trabajar hasta tarde. Esta noche, sin embargo, parecían agitados y hoy no sabía por qué. Había una sensación en el aire que decía que era mejor no preguntar, así que tan pronto como terminó, prácticamente voló durante el proceso de apagado en su estación de trabajo y aseguró su equipo antes de agarrar su abrigo y prácticamente volar escaleras abajo. A la salida. Incluso esa moción demostró que algo andaba mal. La otra empresa trabajaba en horarios impares. Eso era cierto, pero nunca había visto tantos de ellos tan tarde. Y parecían agitados. Cada uno de los que pasaba le lanzaba una mirada penetrante, como si lo midiera. Sus miradas se volvieron desdeñosas una vez que se dieron cuenta de quién era y nadie le impidió irse, pero definitivamente estaba tenso. Y hoy normalmente se demoraba un poco en el jardín de camino a casa, pero hoy simplemente lo atravesó corriendo. Él no quería estar aquí. Cuando llegó a la puerta, hoy casi se sintió aliviado de estar fuera de allí y cuando giró por la calle, supo que lo estaba. Normalmente la carretera estaba vacía. Hoy estaba lleno y definitivamente no quería estar allí. Y hoy nunca había creído realmente a sus colegas cuando decían que la otra compañía eran realmente matones, pero en la calle no podía llamarlos personas. Eran cosas y destilaban agresión. Al igual que la gente en el edificio, lo miraron y luego lo despidieron. Y hoy caminó rápidamente por el sendero y agradeció poder doblar la esquina y escapar. Excepto que cuando dobló la esquina había otro grupo de personas allí. Eran un grupo ecléctico. Había 3 hombres altos y un hombre y una mujer más bajos. 3 de los hombres vestían abrigos largos sobre su atuendo, mientras que el último vestía un traje ceñido que incluía una máscara. Si no irradiaran hostilidad, hoy habría dicho que eran héroes. La mujer estaba vestida reconoció vagamente el disfraz. Parecía indio y era túnica y pantalón. Eran de un gris apagado. Se abrió paso poco a poco alrededor de ellos y logró mantener la calma durante unos pasos antes de que Ioi corriera. No miró hacia atrás y supo que mañana habría problemas en la oficina y si es que había una oficina. De cualquier manera, algo estaba sucediendo y fuera lo que fuera, no quería tener nada que ver con eso. Ted, ir. Izuku ordenó tanto verbalmente como a través de Radio Waves cuando llegó la última confirmación por mensaje de texto. Tenían que conseguir un mejor sistema de comunicaciones. Había separado a los Nomu y a sus camaradas y los había enviado a los rincones de las instalaciones de Shia Saikai. Whisper había confirmado que había movimiento dentro del edificio. Si bien no podía ser invisible, podía husmear en el jardín exterior y lo había confirmado. También descubrieron que había otro negocio en el bloque de oficinas, pero afortunadamente, cuando todo estuvo listo, ya era tarde y los últimos rezagados de ese negocio, Nisekai, se estaban yendo. Incluso si hubiera un conserje o otra persona allí, el Nomu debería ignorarlos siempre y cuando no atacaran. Izuku le había dicho al Nomu que se concentrara en aquellos que los atacaban porque creía que la Yakuza haría eso, y era la forma más fácil de asegurarse de no eliminar accidentalmente a alguien que no estuviera involucrado. Llevaba consigo a uno de los Nomu Near Giant. No quería exponerse y les había dicho a los demás que tuvieran cuidado, pero que eventualmente tendría que entrar. El Nomu había recibido instrucciones de protegerlo y no tenía ninguna duda de que así sería. Simplemente sentí que así sería. Izuku había ordenado a Kurohiri que estuviera en espera, orden que fue apoyada por los demás. La puerta Warp era demasiado valiosa para arriesgarla contra Shia Saikai, pero probablemente necesitaría sus habilidades para sacarlos. Izuku no tenía dudas de que los héroes lanzarían un contraataque. Aún así, su plan era entrar, conseguir la cura y salir. Era un poco ingenuo, pero tendría que lidiar con cualquiera de sus sobrevivientes y los ataques que hicieran más tarde. Y luego, después de salir, Izuku planeó dormir un buen rato. Todavía estaba desarrollando resistencia. Luego, después de que durmiera y Miko estuviera mejor, les pediría a todos una muestra genética. Si bien el Shia Saikai quedaría debilitado, probablemente habría balas ahí fuera. Si eran golpeados, quería que fuera algo sencillo reemplazar su peculiaridad perdida. Y les preguntaría si habían pensado en cómo mejorar sus debilidades. Izuku negó con la cabeza. Tenía que prestar atención ahora. El futuro y sucedería pero solo en el futuro. Tenía que concentrarse en el ahora.
Ted, sin voz, Mimikyu Chronostasis, Shin había conseguido el trabajo de organizar las defensas. Primero era la defensa y luego se organizarían para conseguir Overhaul. No había duda de que el mocoso de All for One atacaría. Hablando con los demás, llegaron a la conclusión de que Chronostasis le había disparado al mocoso, pero la niña se había interpuesto en el camino. Entonces el mocoso había hecho algo para eliminar a Kai. No tenían idea de qué, pero tenía que tener algo que ver con su peculiaridad. Toya había señalado que incluso con la redada policial tenían que asumir que el mocoso conocía el plan. Había hablado con Kai por un tiempo y el jefe había querido reclutarlos por el dinero que representaba el niño. Entonces, me habría explicado un poco. Por eso se estaban preparando para un ataque. No había cura para las balas permanentes, pero el mocoso no lo sabría. A menos que la chica fuera prescindible para salvar las apariencias ante el resto de sus aliados, tendría que intentar conseguirla. Lo que significaba un asalto aquí. Además, incluso si quisieran rescatar a Kai inmediatamente, no sabían dónde estaba, así que por ahora tenían que defenderse. Habían considerado correr, pero eso los puso en la situación en la que el mocoso podía elegir el lugar de su confrontación. Aquí estaba lo mejor. La chica estaba segura con el científico que Kai había estado usando. Solo había una entrada a su ubicación y Ekiji estaba estacionado en la entrada. Era un cuello de botella, por lo que incluso si el mocoso llegara allí, Ekiji podría fácilmente detenerlo solo. Rikiya y Kendo habían insistido en estar más lejos. Eran la vanguardia y Shin no había tenido tiempo de investigar las opciones que tendrían los mocosos de All for One, pero el mayor había sido visto con Twice, Davi, MR Compress, Muscular, Whisper y Miko. Kendo había estado esperando poder pelear contra Muscular desde que se enteró de ese detalle, pero sabía que pelearía contra quienquiera que viniera. Ellos están aquí. El grito vino de uno de los rangos inferiores que estaba vigilando. Las 8 balas sabían que los niveles inferiores serían aniquilados, pero si pudieran contener a los mocosos de All for One aunque fuera por unos minutos, entonces se habrían perdido por la única causa que importaba. Shin tenía todas las comunicaciones dirigidas a él, por lo que escuchó todas las llamadas de confusión desde los niveles inferiores. ¿Qué diablos, Aruf? Estamos invadidos. Aruk. La charla fue más o menos la misma. Toya, informe. Ordenó Shin. No sé qué mocoso es, pero tienen algún tipo de arma biológica, fue la evaluación. ¿Cuántos? No estoy seguro. Simplemente siguen viniendo, le dijo Toya y Shin supo que no debía interrumpir. ¿Escuchaste? Ejiki asintió. Detrás de él, la chica se encogió de miedo. No necesitas preocuparte, dijo Shin. El chico que la acompañaba lo miró. Al menos uno de ellos era realista. El chico sabía lo que estaba pasando, o al menos lo sospechaba. La mantendré a salvo, prometió. Será mejor, gruñó Ejiki. Shin lo despidió. Ahora tenía que concentrarse en deshacerse de las plagas. Ted, Jin había trabajado con un par de otros grupos de villanos antes. Nunca por mucho tiempo, pero sí lo suficiente como para poder leer el ambiente de la reunión. Una de sus rutinas tranquilizadoras era fumar un cigarrillo mientras veía pasar el mundo. Aprendiste mucho simplemente observando a la gente. Así supo que había cometido un error. El niño no había dicho nada. Al menos no directamente, pero Jin lo sabía. El niño estaba más que enojado porque el jefe Shia Saika ya había atacado. El niño simplemente se habría ido y eso habría sido todo, pero Jin negó con la cabeza. Puede que el niño supiera de negocios, pero tenía mucho que aprender sobre el inframundo. Aún así, sabía que no debía poner excusas. Él había organizado la reunión, por lo que no sería imposible creer que conocía las intenciones de Kai. Él no lo había hecho, pero, en algunos grupos eso no habría importado. Parecía que sí importaba para el niño, lo cual era un gran punto a su favor. Jin había trabajado para grupos donde el jefe siempre tenía la razón, y donde incluso la sugerencia, insinuación o susurro de que habías hecho algo que pudiera molestarlo era castigado con la muerte. Puede que el niño no conociera el inframundo, pero sabía lo suficiente y era razonable. Además tenía acceso al poder. Jin no sabía qué eran estos Nomu, pero sabía que no los obtenías si eras un villano de bajo nivel. Fueron el resultado de recursos y dinero en efectivo. El padre del niño podría haberlos creado, pero como las personas a cargo de ellos estaban dispuestas a trabajar con el niño, eso significaba que eran suyos. Entonces, aunque Jin nunca había trabajado para un grupo por mucho tiempo, tenía la esperanza de poder seguir trabajando con este.
Claro, no fue con el líder original, pero las cosas cambiaron. El niño no era tan malo. Necesitaría aprender, pero Compress había dicho eso. Podrían enseñarle, podrían guiarle. Podrían destruirlo. Si quisieran. Esa era otra verdad. Nunca había trabajado para un grupo en el que tuviera ese tipo de poder. No creía que ninguno de ellos lo hubiera hecho. Fue embriagador. Fue temporal. Jin ya podía ver que el niño estaba creciendo y pronto no podrían amenazarlo, y aunque podían revelar que el dragón era solo un mocoso adolescente, al inframundo no le importaría. Dragón sería un poder suficiente como para que la verdad sobre él no importara. Entonces, Jin estaba guiando a Nomu a través de una de las salas de la oficina. No creía que el Shia Saikai tuviera nada aquí, pero tenía que buscar. Hasta el momento el grupo había sido amable con él. Nunca le habían exigido que hiciera todo el trabajo pesado. Nunca le habían exigido que usara su don. Claro, el niño le había pedido que lo usara ese mismo día, pero eso era sensato. A él también le benefició escaparse, y el chico había hecho la mayor parte del trabajo allí, sacándolos volando. Además, sintió un poco de lástima por la chica. Y Miko siempre había sido amable con él y obviamente era leal al niño, pero, sí, él quería quedarse con este grupo, que era nuevo para él, pero sentían que podían ser el grupo para él. Hubo un silbido del Nomu que llamó su atención. Por lo general estaban bastante callados, pero esto sonaba mal. Sus ojos se dirigieron al Nomu. Uno de los de color pardo estaba frente a un diamante ambulatorio. Era brillante y fuerte por la forma en que golpeaba al Nomu. Los Nomu no se estaban retirando, pero Jin sabía que no lo harían. No pudieron. Solo podían obedecer órdenes. Y estaba contraatacando. A cada uno de ellos se le había dado el mando de al menos 3 Nomu de color pardo, uno con una piel más colorida y otro con piel negra azabache. Los Nomu eran todos de diferentes formas y tamaños y la única similitud entre ellos era su cerebro expuesto y su impresionante musculatura. No está aquí, ¿verdad? Llamó 2 veces al hombre. Tú. El chico gruñó. Ahora lo reconoció 2 veces. Ojo. Era miembro de las 8 balas. Nunca había podido tener una idea clara de lo que hacían, pero no importaba. Obviamente eran leales a Kai, a pesar de que había sido capturado. Era el tipo de lealtad que Tuice pensó que podría tener el grupo. Eventualmente. ¿Dónde está la cura? Preguntado 2 veces. Yu le gruñó de nuevo. ¿Por qué se lo daríamos a un bastardo traicionero como tú? Él chasqueó. Fue interesante la forma en que reaccionó el Nomu. Parecían saber que él quería hablar y se mantenían alejados de Yu. No rompimos los términos, señaló Tuice. Arg. Yu gruñó y cargó. Los cristales en sus brazos crecieron y los levantó para golpear. Antes de que pudiera acercarse, el Nomu de color lo interceptó. Tenía que ser uno que tuviera mayor fuerza, ya que ni siquiera gruñó cuando lo golpeó el golpe. Simplemente devolvió el golpe, aunque mientras Tuice observaba, vio aparecer púas en los brazos del Nomu. Tenía algún tipo de peculiaridad para hacer eso, aunque Tuice no podía decir de qué estaban hechas las púas. Yu retrocedió. Nunca nos entenderás. Él declaró. Sacudió la cabeza 2 veces. No quería entenderlos. Nunca sabrás lo que es vivir para un hombre, continuó Yu, pero antes de que pudiera decir mucho más, el Nomu atacó. Las púas chocaron contra el cristal y provocaron una lluvia de chispas. Mientras Tuice observaba, las púas se agrietaron y se rompieron. Yu resopló. Es débil. Él anunció. 2 veces no lo pensé. El Nomu no mostraba signos de dolor y las púas ya se estaban regenerando. Sin embargo, Jin se estremeció, parecía que Nomu simplemente los estaba reparando o estaba por debajo del daño. La piel del Nomu estaba entera pero sangraba una sangre espesa, casi negra. Fue un poco asqueroso, incluso para sus estándares. Y no tuvo tiempo de demorarse aquí. Ayúdalo, ordenó Tuice. Su voz llamó la atención de los Nomu y por un momento todos lo miraron. Fue un poco desconcertante antes de que se volvieran hacia Yu. Como la cura no está aquí, no tengo tiempo que perder, le dijo Tuice mientras el Nomu cargaba. Yu era un luchador hábil. 2 veces pude ver eso. Logró mantener suficiente distancia para luchar por unos momentos, pero a los Nomu no les importaban los demás, ni los daños colaterales o incluso los daños a ellos mismos, y aunque Yu era fuerte, los Nomu, como grupo, eran más fuertes. Simplemente invadieron al hombre de cristal. Hubo una serie de golpes, acompañados de crujidos y el aire se llenó de un polvo brillante. Se hinchó entre los Nomu, que seguían golpeando a Yu.
Vamos, ordenó Tuice después de unos momentos. No había manera de que Yu se levantara de eso, y tenía otras áreas para buscar. Los Nomu obedecieron inmediatamente y todos se alejaron de Yu. 2 veces miró su cuerpo. Los cristales que eran su peculiaridad estaban agrietados, destrozados y cayendo lejos de él. Algunos habían cortado a Yu y ahora estaban sangrando y su piel estaba morada por los golpes del Nomu. Al menos un brazo estaba roto por el ángulo en el que yacía Y. 2 veces no sabía si estaba inconsciente o muerto y realmente no tuvo tiempo de averiguarlo. Tenía que encontrar la cura. Jin se dio la vuelta. En otro grupo le habrían culpado de lo ocurrido. Con este ahí sí, quería quedarse.